Bueno, voy a ir. Mi nombre es Giovanni Ursúa, soy psicoterapeuta y semiólogo de la vida cotidiana. El día de hoy voy a hablar de un tema que muchas personas me lo han estado pidiendo, muchos pacientes, que es prácticamente el tema de lo que es el duelo. Ya hablé de dos etapas. Hablé de lo que es la negación y hablé de lo que es el enojo. Hoy voy a hablar de las siguientes tres etapas. Va a ser de una manera sintetizada, ¿no? Pero para que las comprendan un poquito como de cierta manera hay que irlo trabajando, ¿vale? Entonces voy a esperarme un minutito a que se conecten personas. Voy a irlo compartiendo un minutito. Tiene una página. Bueno, bienvenidos sean. Voy a ir ahora sí empezando un poquito sobre el tema. Voy a hablar el día de hoy del tema del duelo. Voy a hablar de las siguientes tres etapas, lo que es la negociación, lo que es la tristeza y lo que es la aceptación, ¿vale? Si tienen alguna persona que de cierta manera pudiera necesitar esta información, ojalá se lo puedan compartir, ¿vale? Porque hay muchas personas que hoy en día pues están necesitando esta información de cierta manera, ¿no? Muchísimas muertes que hay hoy en día, si se dan cuenta, somos uno de los países con más muertes y es un punto donde tenemos que aprender a trabajar, donde mucha gente está teniendo pérdidas y pérdidas no me refiero únicamente a pérdidas personales, sino también me refiero a pérdidas económicas. Ya perdí mi trabajo, perdemos muchísimas cosas. Cualquier tipo de pérdida, de cierta manera, hay que aprender a cómo pasarla, hay que aprender de ella a crecer, porque si yo no crezco, pues involuciono, ¿no? En la vida hay dos caminos, o involuciono o evoluciono como persona, ¿vale? Entonces, si yo no trasciendo esa pérdida que está existiendo, entonces no voy a ir evolucionando, me voy a quedar ahí y entonces el duelo se puede generar que tarde, o sea, pues un año, ¿no? Hay duelos ya muy patológicos que tardan año y medio, o sea, se va atrasando y va siendo cada vez más complicado este tema del duelo. Por eso es muy, muy importante que de cierta manera aprendamos como tal a vivir un duelo, ¿vale? Si a lo mejor tú no tienes como tal un duelo, pero tienes una persona que tenga un duelo, puedes compartir este video, a lo mejor le puede ayudar a salir de su crisis que está teniendo, ¿no? La crisis del duelo es un tiempo de crecer, es un tiempo en donde de cierta manera el duelo, cuando tú lo terminas de pasar, aprendes todas las cosas que aprendiste de esa persona, ¿no? Vas recapitulando
todas las cosas que aprendiste y entonces vas creciendo como persona, ¿vale? Vamos a hablar de estos 3 puntos y vamos a empezar por lo que es la negociación. Ya vimos la sesión pasada, bueno, el video pasado, lo que es la negación, donde nos negamos como tal a tener la pérdida laboral, la pérdida económica, nos negamos a tener la pérdida de la persona, pero de cierta manera nos dimos cuenta pues, que no podemos negarnos, que si nos corrieron, si perdimos a una persona, pues así es, ¿no? Y hay que aprender a aceptar esta situación. El enojo, lo vimos de cierta manera, puede ser enojo hacia nosotros mismos, ¿no? Porque no le di a mi mamá que falleció, porque no me dio ella nunca, porque fue mala, o en forma de rencor, ¿no? Entonces, en forma de culpa o en forma de rencor se presenta este enojo. Ya lo hablamos la sesión pasada, nada más le estoy sintetizando un poquito sobre el proceso de duelo. Y en esta sesión vamos a abordar la negociación, la tristeza y la aceptación, ¿vale? Voy a hablar de estos 3 puntos, ya que estos 3 puntos es muy importante. La semana pasada no hablé de ningún punto, ya que tuve mucho trabajo y no pude estar aquí con ustedes, pero bueno, esta sesión voy a juntar estos 3 puntos, ¿vale? Entonces, la negociación es un punto en donde de cierta manera la persona que perdió, ¿no? Porque existe una persona que pierde de cierta manera, que pierde, pues pierde una persona. Entonces, ¿qué hago en la negociación? La negociación es, empiezo a negociar con Dios, ¿no? Hay muchas personas que de repente dicen, Dios, te lo juro que no vuelvo a hacer esto, te juro que a la próxima sí voy a abrazar más a las personas, no abracé a mi papá, o no abracé a mi mamá, o no abracé a mi abuelito que falleció, y entonces empiezo a tener una negociación con Dios, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, negociaciones conmigo, ¿no? En algún momento terminé con una pareja que quise muchísimo, y en el momento de la negociación, o sea, me arrepentí de muchas cosas que hice, y de cierta manera me decía, no quiero que vuelvas a hacer esto, te está doliendo, ve por no haber pensado las cosas, por no haberlas aterrizado bien, ve cómo te está doliendo, ¿no? Y empecé a negociar conmigo mismo, ¿no? Empecé a decirme a mí mismo, no lo vas a volver a hacer porque ve cómo te está doliendo, porque ve qué intensidad, o sea, y no quieres volver a tener este error. Esta negociación de cierta manera nos va a ayudar para que nosotros podamos darnos cuenta esas cosas que ya no quiero en mi vida. Porque a lo mejor yo no fui cariñoso con mi madre y mi madre falleció y se fue. O porque a mis abuelitos ya no los veía y no les tomaba en cuenta. Y entonces esas partes tal vez negativas mías, esas culpas que tuve como persona, esta negociación me va a ir ayudando a decir, ya no quiero hacer esto. Es como un momento de cambio en donde empiezo a negociar conmigo, con Dios, con la vida, con mi pareja, con la otra persona que se fue. O sea, empiezo a negociar a ya no voy a volver a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque me está doliendo. Entonces, esta negociación es eso. Es aprender, bienvenida Margarita, es aprender a que de cierta manera necesito necesito aprender a cambiar la situación, ¿no? Aprender a crecer en esta situación. Entonces, la negociación prácticamente se va dando por medio de irnos dando cuenta de nuestros errores, que eso tiene que ver también con la segunda etapa del enojo, ¿no? Ahí vamos haciendo una lista de a ver en qué me equivoqué, y entonces en esos errores hay errores que te cuestan a lo mejor poquito, pero hay ciertos errores que te cuestan muy, muy, muy caro. Esos errores que te cuestan muy caros es los que vas a negociar, son los que te están doliendo profundamente y que en ese momento vas a decir, ¿sabes qué? No, ya no quiero tener esto, Dios, ¿no? O ya no, ya mamá, te juro que voy a ser más afectivo de ahora en adelante con mi padre o con las demás personas. O sea, de cierta manera, esta negociación me ayuda a impulsarme a cambiar, a transformarme como persona. Ese es el tercer punto, que es la negociación. Tenemos el cuarto punto, que es la tristeza. En esta parte de la tristeza, en esta parte del proceso, la tristeza
necesitamos aprender a darnos cuenta que este desapego, esta separación que tengo con mi trabajo, esta separación que tengo con la persona, va a generar un desapego, y este desapego genera una tristeza, una pérdida. Esa tristeza que voy a sentir por haberme separado de la persona, esa tristeza que voy a sentir por haber perdido mi trabajo, por haber perdido a mi novia, por haber perdido a un familiar querido que se fue por el COVID. O sea, esa tristeza es importante sentirla. Porque si no se siente, mucha gente se queda ahí atorada en esa tristeza. Y hay gente que yo conozco que ya está 1 año en la tristeza y que no se puede separar de su pareja y sigue llorando por su pareja, y que de cierta manera se convierte en depresión, se va agravando, ¿no? Está bien llorar, está bien sentir esa tristeza, pero una cosa es una tristeza normal a cuando ya es patológico, ¿no? Cuando ya lleva mucho tiempo y ya se agravó demasiado. Entonces, es muy importante en esta etapa de la tristeza aprender a expresarla, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que de cierta manera, pues por ser hombre, nos van enseñando que no hay que llorar, que llorar no es para hombres, nos van bloqueando ciertas emociones, por lo cual, pues de cierta manera traigo esas creencias en mi mente, ¿no? Y cuando yo sé que necesito llorar, cuando yo sé que acabo de terminar una relación de pareja, o cuando se me fue alguien querido, o mi perrito se murió, o perdí mi trabajo, y yo sé que necesito expresar mi tristeza, yo me encierro en mi cuarto, me pongo música chillona, ¿no? Música que me recuerde a mi expareja, o a mi padre, o a mi madre, o a la persona que se fue. Le escribo una carta, me pongo hasta en una posición que me genere tristeza, yo me encojo así en el piso, y entonces voy generando el contexto adecuado para de cierta manera llorar. Si yo me provoco ese llanto sale, empiezo a llorar y de repente, ¡pum!, ya me empieza a salir completamente la tristeza, me empiezo a desahogar, empiezo a separarme poco a poco. Si yo hago este ejercicio durante varios días en esta etapa de la tristeza y me doy chance de escribirlo, de hablarlo, de despedirme, de llorar, de expresar mi sentir, esta tristeza va a ir saliendo. Esta tristeza necesita salir como que le abres a la llave del agua y sale todo el agua completamente. Y porque si yo le voy echando cuentagotas, ¿no? Hay mucha gente que de cierta manera en esta etapa de la tristeza dice, se acuerda y dice, ay, cómo lo extraño, ¿no? Y ay, pero fue un desgraciado. Y entonces cortan la tristeza, ni lloro y todavía sigo enojada porque fue un desgraciado, todavía no perdono esa parte. Y entonces cortan la tristeza y entonces no sale el llanto. O no, que nadie me vea llorar, ¿no? Que nadie, y entonces, de cierta manera, vamos aprendiendo a no llorar, a no expresar esa tristeza, y eso va generando que yo como persona no pueda sacar esa tristeza, ¿no? Lo cual es muy, muy, muy importante sacarla, o sea, no es como que si quiero sacarla, no. Necesito aprender a sacarla, porque si yo no la saco, de cierta manera, se va a quedar ahí dentro y se puede volver patológica la tristeza, ¿vale? Entonces, tenemos también esta tristeza que necesitamos expresar hacia afuera, necesitamos escribirlo en una carta, qué es lo que extraño de ti, qué es lo que añoro de ti, ¿no? Qué es lo que me hubiese gustado, que me genera tristeza, que me genera melancolía, y que de cierta manera necesitamos sentir esa tristeza. Si no sentimos esa tristeza, nos quedamos 6 meses, 1 año en esa tristeza, con la tristeza reprimida, ¿no? Hay mucha gente que está todavía triste y pone como una sonrisa en la boca, y cuando realmente por dentro se está sintiendo triste. Entonces es muy, muy importante aprender a externalizar esta tristeza, ¿no? Y aparte de esta tristeza, tenemos en el proceso de duelo lo que es la aceptación. En esta última etapa, que es la quinta, en esta aceptación, de cierta manera, podemos... Hola Jocelyn, un gusto que estés aquí. En esta aceptación es donde viene el aprendizaje. La conciencia humana crece de 2 maneras. En el momento en el que yo aprendo de la situación externa,
cuando convierto la vivencia, lo que viví, en una experiencia. ¿Qué es la experiencia? Es cuando, por medio de un proceso cognoscitivo, cuando yo pienso, a ver, ¿qué aprendí de esta situación? Ah, pues aprendí esto, y eso es la experiencia. La experiencia es como, imagínate, lo más nutritivo de la naranja, le sacas todo lo nutritivo y entonces todo ese nutriente te está nutriendo, te hace crecer. En esta quinta etapa, que es la aceptación, lo que necesitamos aprender es a crecer. Vamos a aprender a crecer, a de cierta manera aprender sobre mis errores que tuve con mi pareja, los errores que tuve con mi madre, con mi abuelo o con la persona que se fue, ¿vale? O con mi perrito o con mi trabajo, ¿no? ¿Qué errores tuve como tal, como persona? Necesito aprender a aprender de esos errores. Y entonces en ese momento se va a ir cerrando poco a poco el ciclo. Mi maestro dice, un ciclo se cierra en el momento en el que terminas con una sonrisa en la boca, ¿no? ¿Y por qué terminas con una sonrisa en la boca? Porque de cierta manera aprendiste de la situación. Ya no ves la pérdida de tu abuelito, de tu abuelita, como una pérdida, sino ya lo ves como una ganancia. En ese momento aceptas. Cuando dices, gracias abuelita porque me diste muchos momentos de felicidad, gracias abuelito porque me diste momentos de juego, de diversión, puedo recordar cómo me educaste a lo mejor en cierto momento, ¿no? Y entonces ya no estoy centrándome en la pérdida que tuve como tal de la persona, del trabajo o de lo que sea, sino estoy centrándome en el agradecimiento, en la ganancia que tuve de tantos años que estuve con mi abuelito, de tantos años que estuve con mi abuelita o que estuve en el trabajo, ¿no? Entonces, esta aceptación, ¿qué conlleva? Conlleva aprender de todo lo que viví. Nosotros vivimos muchas experiencias con nuestros abuelos en nuestro trabajo o con lo que perdimos. Y si hago un recuento y voy aprendiendo, y aprendí de que necesito abrazar más a mi abuelo, aprendí de que necesito escuchar más a las personas. Y entonces ese aprendizaje me va nutriendo y es cuando mi conciencia, en vez de irse sintiendo deprimido, va sintiéndose mejor porque va diciendo, ah, pues mira, aprendiste, estás creciendo, estás mejorando. Y entonces empieza a crecer la conciencia por medio de ese proceso cognoscitivo, ¿no? Por medio de analizar cuál fue el aprendizaje, qué es lo que aprendí de la persona que se fue. Dentro de esta misma aceptación, tenemos que de cierta manera necesitamos aprender también a cubrir esos huecos, a llenar los huecos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. A lo mejor yo, de cierta manera, con mi mamá que falleció, o con mi padre que falleció, con mi abuelita que falleció, o con lo que sea, yo vivía ciertas cosas. A lo mejor yo ya siempre llegaba y le hablaba a mi abuelita y le decía, ¿cómo estás, abue? Te quiero mucho, ¿no? Y ahora llego y ya no hay a quien hablarle. Y ya no hay a quien expresarle ese sentir, ese amor. Y entonces queda un hueco, queda un vacío en mí. O de repente a lo mejor murió mi amigo y con mi amigo siempre iba los días jueves a jugar póker. Y ahora ya no tengo con quién jugar póker porque jugaba únicamente con él. Y ya no nos reunimos y siento ese vacío, ese hueco. O sea, de cierta manera, ese hueco, ese vacío, necesitamos aprender a llenarlo. Ese vacío es un vacío en mi proyecto de vida. Va generando un vacío. Si yo de cierta manera falleció mi perrito y entonces yo siempre que llevaba del trabajo, mi perrito era el que llegaba, me movía la cola, me hacía fiesta y eso me daba alegría y eso me daba agradecimiento, ¿no? Me hacía sentirme contento. Y ahora llego a mi casa y ya no está mi perrito y ya no hay nadie que me mueva la cola y entonces ya no hay nadie que me alegre. Queda ese hueco, queda ese vacío y entonces yo requiero aprender a llenar ese vacío que dejó esa persona con otra cosa. A lo mejor ya no tengo este perrito, perfecto, lo acepto, pero a lo mejor y de repente pues le hablo a mi pareja y puedo estar igual de contento con mi pareja o me compro otro perrito o veo de qué manera, a lo mejor ya no tengo al perrito, pero de repente me voy a platicar con amigos. Y esa plática con amigos me genera el mismo placer, me genera la risa,
que me generaba a lo mejor el perrito. Voy sustituyendo esos huecos que de cierta manera quedan en mi proyecto de vida y que necesito llenarlos porque me generaban un placer o me generaban un amor. O imagínate en el caso de, a lo mejor fallece mi amigo, que mi amigo era mi confidente, ¿no? Con el que siempre platicaba, y entonces ahora yo ya no tengo con quién platicar y ya no sé a quién decirle las cosas, y como ya no sé a quién decirle las cosas, me voy cargando y cargando y cargando de cosas. Necesito aprender a llenar ese vacío, a lo mejor conseguirme otra amiga, conseguirme otro amigo, con el cual pueda de cierta manera aprender a externar nuevamente mis temas y a irlos procesando, ¿no? Entonces, en esta etapa de la aceptación necesitamos aprender a tener, primero, contacto con la emoción, ¿no? Como lo que ya les explicaba, sentir la tristeza, conectarte completamente con ella y llorar, ¿no? A moco tendido si se puede. Vámonos, varios días y estar llorando y llorando y permitir la salida de ese llanto, pues cuando lo sientas y de repente lo siento, leo la carta y lo siento en la noche, pues la escribo y ¡pum! Y empieza a salir, ¿no? Por medio de esa carta. Esa carta puede ayudar a que salga. Y entonces tengo ese contacto con la emoción, expreso la emoción, puedo hablarlo, ¿no? A lo mejor tener una foto de la persona que se fue, una foto de la persona que falleció, y puedo hablárselo a la foto y decirle, mamita, papito, abue, amigo, me genera mucha tristeza esto, y puedo ir expresándole, ¿no? Toda esta emoción a la persona que se fue. Voy a ir comprendiendo, como les estoy explicando, ¿no? Aprendiendo de las vivencias que voy teniendo, y esto va a ir generando una liberación, ¿no? Va a ir generando que yo me vaya liberando cada vez más, hasta que de cierta manera pueda aceptar esta situación. Ya que acepté esa situación, necesito implementar mi proyecto de vida. Decir, a ver, tengo huecos, ¿no? Estas cosas que yo vivía con mi pareja, estas cosas que yo vivía con mi madre, con mi padre, con mi perrito, con quien se haya ido, o con mi trabajo, necesito aprender a llenar estos vacíos, estos huecos, en donde de cierta manera este vacío que hay me va a ayudar a mí a no sentir esa tristeza por eso que se fue, sino a lo mejor de repente, si ya tengo otro amigo a quien contarle las cosas, pues voy a estar agradecido con el otro amigo, lo voy a valorar más a lo mejor que mi amigo, porque me di cuenta de muchas cosas que no había valorado. A lo mejor de repente no le hablaba a mi amigo, o de repente no me interesaban ya sus problemas, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que mi relación con mi nuevo mejor amigo se va a transformar, va a crecer, va a mejorar. Y entonces, de cierta manera, necesitamos aprender a pasar el proceso de duelo de la mejor manera, de la manera más armoniosa, que es llevando cada una de las etapas como tal del duelo, ¿no? Entonces, esta es la quinta etapa, que es la etapa de la aceptación, en donde aceptamos, comprendemos y reconstruimos todo eso que queda derrumbado en la relación, ¿no? Todo eso esos huecos que ya no existen, los voy llenando, los voy tapando con nuevas actividades, con nuevas personas, con nuevas cosas, ¿no? Para que de cierta manera yo siga teniendo ese amor de otras personas, a lo mejor ya no de esa persona porque ya falleció, pero de otras personas, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, es momento, pueden escribírmela sobre el proceso de duelo, ¿vale? También si sienten que esta información le puede ayudar a alguna persona, pueden compartírselo con todo gusto. Pueden dejarme también sus preguntas si no lo vieron en vivo. Allá abajito, yo poco a poco las voy a ir contestando, ¿vale? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Pues el día de hoy vemos las siguientes 3 etapas, que son la negociación, la tristeza y la aceptación. En donde en la negociación aprendo a negociar conmigo mismo, con Dios o con la otra persona. ¿Por qué? Porque ya no quiero que vuelvan a ocurrir las mismas cosas. En la tristeza necesito aprender a expresar mi sentir, mi desapego, lo que me está doliendo, a la persona o a alguien más, ¿no? O conmigo mismo llorarlo. Y la aceptación, en donde en la aceptación necesito aprender a
aprender de la situación, a convertir la vivencia en experiencia, a comprender todo lo que me equivoqué y lo que necesito mejorar y aprender a crecer nuevamente en mi proyecto de vida, ¿no? Miren, ¿cómo se puede trabajar el duelo con adolescentes? Muy bien, prácticamente es el mismo tema, mire, es igual, o sea, el mismo adolescente va pasando las mismas etapas con el niño tiene diferentes etapas, pero el adolescente no. El adolescente tiene las mismas etapas que nosotros, entonces tiene que pasar, tienes que irlo checando, ¿no? A lo mejor a tu hijo, a lo mejor enviarlo a terapia si es que ves que tú no puedes, pero si tú puedes a lo mejor ir viendo, ¿no? Siempre vas como checando, a ver, ¿cómo está mi hijo? Ah, pues mi hijo murió su abuelito, pues está enojado, a lo mejor lo veo que de repente azota la puerta, lo veo que de repente le digo, mi amor, saca tu enojo, haz una carta de lo que te enoja, ¿no? Y déjale una carta en donde va a expresar ese enojo, o si ves que está en la etapa de la tristeza, le dices, haz una carta de lo que te duele, llora, ¿no? O sea, que exprese emoción, si no quiere expresarla contigo, con su mejor amigo, con su papá, o él solo, si es que no quiere, pero necesita aprender a pasar por todas esas etapas, ¿no? Dice, pronto regresamos a clases y seguramente muchos alumnos han perdido a familiares. Claro, esto es algo bien importante, mire, o sea, de cierta manera hay muchas personas que han perdido familiares, hay muchos duelos, o sea, hay una pandemia ahora sí que de duelos, ¿no? De pérdidas por las cuales mucha gente pues va a estar triste, mucha gente pues va a estar pues en este mismo proceso y creo que también es un buen punto porque la gente se va a empezar a comprender más, se va a empezar a sensibilizar ante la pérdida, ¿no? Al escucharte a lo mejor, porque como también falleció alguien de mi familia, pues a lo mejor veo que tú también y me siento como identificado y te aprendo a escuchar y aprendo a que de cierta manera tú también te duele y no me burlo, ¿no? Puede generar mucha empatía porque hay muchas pérdidas, ¿no? Entonces es muy importante que de cierta manera vayas encaminando a tu hijo a esos puntos que he planteado sobre el duelo, ¿no? Carmen, qué gusto verte por aquí. Jocelyn, ¿cómo podemos apoyar a familiares que han tenido pérdidas muy significantes? Yo te diría, Jocelyn, estando ahí, ¿vale? Hay veces que puedes estar, hay veces que no puedes estar, pero también por el COVID. Pero muchas veces a lo mejor no necesitas estar físicamente, pero puedes estar emocionalmente, ¿no? Si ves que una persona perdió y es familiar y te tiene la confianza, claro, pues puedes hablarle, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? ¿Estás enojada? Ah, sí, y ya identificas que está en la etapa del enojo. Perfecto, la dejo hablar, ¿no? Y permites que todo su enojo, es que hija, me molesta, que esto, que el otro, que bla, 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 bla. Y entonces se va a ir desinflando, ¿no? Todo el enojo va a ir saliendo. En el duelo, muchas veces las personas lo que necesitan es sentirse escuchadas, sentir que de cierta manera yo no la critico, yo no le doy un consejo, sino simplemente me está escuchando, me está comprendiendo, siente cómo me siento, ¿no? O sea, que está generando una empatía, me siento comprendida o comprendido, ¿no? Entonces es muy importante que de cierta manera, Jocelyn, puedas generar esta comprensión con la otra persona, ayudarla a que se sienta comprendido, no darle un consejo, ¿no? Porque a veces las personas, no, haz esto y ya. No, espérame, esa persona necesita sentirse escuchada, comprendida, más que un consejo, necesita sentir que puede externar emociones. Everaldo Miranda, yo he atendido en tanatología a varios adolescentes, sobre todo acá en Celaya, y carta dirigida no ha sido de mucha ayuda. Quizá si usamos la silla vacía podríamos atender un duelo mejor a adolescentes. Un saludo. Claro, Everaldo, pues bueno, la silla vacía ya es una herramienta que de cierta manera la usamos como tal los terapeutas, que sí, es más funcional, es más intensa, pero de cierta manera en este contexto donde yo estoy dándole ayuda a las personas, pues las personas no pueden hacer una silla vacía solos, ¿no? Entonces
Siempre es muy importante que tengan una función para hacerlo solo. Una carta funciona muy bien para hacerlo solo, pero si veo que la carta no me está funcionando, no me ayuda a sacar la tristeza que traigo, si veo que de cierta manera no lo puedo sacar porque a lo mejor hasta traigo bloqueada la tristeza, entonces sí necesitamos ir con un terapeuta que nos oriente para que el terapeuta aplique ciertas técnicas que sean más potentes y que puedan ayudarle a la persona a sacar esa tristeza, a sacar ese enojo o a sacar algo que traen de emoción, ¿no? Entonces, sí es dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, muy bien, pues vamos a ir terminando la sesión del día de hoy. Llevamos 30 minutos. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Ojalá puedan compartir este video para la gente que lo necesita. Mi nombre es Giovanni Ursúa, soy psicoterapeuta y soy semiólogo de la vida cotidiana. Nos vemos la próxima semana.